tardes a todos. Soy la maestra en Ciencias Alejandra Armenta Molina y presentaré mi investigación realizada para obtener el grado de doctor en Ciencias en Ingeniería Mecánica. Efecto de explosiones sobre edificios de centrales nucleares, efecto por el suelo, vibraciones, aceleraciones, contraespectros de diseño. Análisis dinámico explícito. Cabe señalar que este trabajo forma parte del proyecto de investigación 211-704 relacionado con la generación de recursos humanos para la renovación de la licencia de operación de la Central Laguna Verde, financiado por el Fondo CENER, del cual agradezco todo el apoyo brindado. Este proyecto se trabajó en conjunto con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la cual es la encargada de evaluar la renovación de la licencia, para con ello CENER otorgue la autorización a la CFE. La mencionada planta cuenta con 2 unidades tipo BWR5, las cuales han estado operando durante 30 años y actualmente ya cuentan con la renovación de la licencia de la unidad 1. Y se encuentra en proceso la renovación de la unidad 2. En términos generales, como contenido de esta presentación, se describirá el planteamiento del problema, el objetivo, la metodología que se siguió, así como la normativa a utilizar. Posteriormente se realizará una breve descripción de los fundamentos teóricos del caso de estudio, así como se describirán los programas utilizados. Posteriormente se analizarán las soluciones analíticas y numéricas para llegar a la evaluación de los resultados, para finalmente poder dar mis conclusiones y por último mencionar los trabajos futuros propuestos. Como primer punto, el planteamiento del problema. El propósito de esta investigación es evaluar la integridad estructural de la contención secundaria de un edificio que contiene un reactor tipo nuclear tipo BWR5, cuando se expone a una voladura subterránea en su cercanía. El edificio está sujeto a vibraciones horizontales, originadas por una detonación de 15 toneladas de TNT, ubicadas a una distancia de 2.000 metros de la planta. En la imagen podemos observar las partes con las que cuenta un edificio que contiene un reactor BWR5, las cuales son el techo de la estructura, que es metálico, el piso de recarga, la alberca que contiene el combustible gastado, la vasija del reactor, el núcleo, la envolvente del núcleo, el agua que contiene y la contención primaria. Aquí podemos observar el nivel del suelo y podemos observar que el edificio se encuentra enterrado 10 metros. El espesor de la losa de cimentación es de 4 metros y el espesor de la pared de la contención secundaria, que es esta, es de 1 metro. Como suelo usamos el basalto. Este trabajo se realizó con un análisis explícito, donde están involucrados 2 medios, el aire y el suelo, realizándose un acoplamiento. Cabe señalar que este trabajo se ha realizado por pocas personas dentro de la sección de estudio de posgrado de la ESIME Zacatenco. Entre estos trabajos se encuentran 2 de mis compañeros, el maestro en Ciencias Abraham Villanueva y el doctor Edgar Palafox. El objetivo de este trabajo es determinar el impacto que puede tener una central nuclear tipo BWR cuando en su cercanía existe una voladura, obteniendo el espectro de respuesta de una explosión y comparándolo con el espectro de respuesta de diseño sísmico. En este caso, mi análisis se centra en una explosión por una voladura en una mina. Para ello, se realizó la búsqueda de los fundamentos teóricos y la normatividad aplicable para este evento, para con ello obtener 2 tipos de soluciones. La primera solución analítica, la cual nos lleva a las ecuaciones de movimiento armónico simple, debido a que se requería la distancia, la velocidad, la aceleración, para con ello obtener la aceleración en términos de la gravedad. La segunda solución, la numérica, la cual se realizó en el modelado en ANSYS Autodim, el cual cuenta con varios solucionadores, de los cuales utilicé 2, Lagrange y Euler. Lagrange utiliza el método del elemento finito, el cual para este caso en específico se utilizó la teoría de fallas de von Mises. En el entorno de Euler se utilizó el método del volumen finito, el cual para este caso se utilizaron las ecuaciones del gas ideal y la ecuación de estados de Jones-Wilkins-Lee. El programa me proporcionó la velocidad y la aceleración en los puntos de evaluación.
Con estos datos se exportaron los histogramas a utilizar al programa PRIMS, el cual para ambas soluciones me proporcionó los espectros de respuesta. Con estos y el espectro de respuesta de diseño sísmico, se obtuvo finalmente una comparativa entre ellos y así demostrar que el edificio de la contención secundaria es seguro y cumple con la normatividad requerida. Con respecto a la integridad estructural de un edificio que contiene un reactor nuclear que se expone a una detonación subterránea, existen muy pocas referencias en la literatura abierta. Por este motivo, se consideró la información relacionada con la industria minera. Algunos de los estándares internacionales y normativas relacionadas con este tema son la norma alemana, la norma española y la norma estadounidense, llamada también Buró de Minas. Debido a la ley nuclear mexicana, se toma como principal la normativa de Estados Unidos, por ser el origen del reactor nuclear. Como primer punto, cada una de las normatividades se encuentran relacionadas con la velocidad pico-partícula. El nivel de frecuencia dependiendo y el nivel de frecuencia dependiendo el tipo de estructura. Tomando en cuenta lo anterior, las vibraciones no pueden exceder de la velocidad que se indica en la tabla siguiente. Se consideró que el edificio del reactor es de una estructura que se encuentra en el grupo 3, ya que en este grupo se encuentran las estructuras de valor arquitectónico, arqueológico o histórico que presentan una especial sensibilidad a las vibraciones por ellas mismas o, como en este caso, por los elementos que pueden contener. Cabe señalar que existen más normatividades aplicables, pero en este caso de estudio solo se seleccionaron 3. La normativa española, que cuenta con una velocidad máxima de 4 milímetros sobre segundos, para frecuencias de 0 Permíteme a 10 tantito, Ale. Les pido por favor que cierren sus micrófonos porque estamos oyendo ahí otras conversaciones. Gracias. Perdón, Ale, gracias. Adelante. No se preocupe. La norma alemana se toma como velocidad máxima 3 milímetros sobre segundos para frecuencias de 0 a 10 Hz. Y por último, la normativa aplicable para este trabajo, la norma estadounidense, Buró de Minas, que toma como velocidad máxima 12.5 milímetros sobre segundo para frecuencias bajas. En mi opinión, la normativa alemana es la más adecuada para casos de vibraciones subterráneas. En el siguiente video podemos observar una serie de voladuras, donde podemos ver que los parámetros que caracterizan una voladura son las vibraciones, presiones, su temperatura y los misiles que arroja. En las operaciones mineras, todas las detonaciones se realizan de manera controlada. La más explosiva es de un total de 60 toneladas. Las detonaciones más cercanas al borde de la bancada están programadas para explotar primero. Se retrasan al menos 2 segundos. Se detonan en fracciones aproximadas entre 10 y 15 toneladas. De esta forma se reducen las vibraciones inducidas. ¿Podemos considerar una explosión como un sismo? No. Las explosiones generan energía, la cual es liberada y produce deformaciones plásticas y elásticas en la roca. La energía de los gases de choque producen fracturas en la roca cuando se aplican debidamente. Las señales sísmicas contienen gran cantidad de información, la cual proporciona la localización o el tamaño del sismo. Un sismo puede ocurrir a profundidades desde 2 kilómetros hasta aproximadamente 700 kilómetros. Y una explosión, su profundidad máxima puede ser hasta casi 3 kilómetros. Una explosión subterránea disipa energía de manera parecida a un sismo a través de ondas sísmicas. Sin embargo, existen diferencias entre las señales que producen ambas. Un sismo natural, al ser producto de un rompimiento seguido del desplazamiento de bloques respecto a otro, como lo podemos observar, en este caso se generan las ondas P y las ondas S, que viajan las primeras más rápido que las segundas. Las ondas S son un claro indicador del desplazamiento relativo entre los bloques. Por lo tanto, por otro lado, en una explosión o implosión,
implica un aumento o disminución del volumen que rodea el sitio de la detonación. No existen desplazamientos de bloques como en el sismo, causado por una falla. Por tal razón, las ondas que se generan son fundamentalmente las ondas P. Para determinar la integridad estructural de un edificio debido a una voladura, se toma como criterios más importantes para el control de vibraciones la relación que existe entre la velocidad de la partícula y la frecuencia, las cuales se asocian con la generación de daño estructural. Al realizar el análisis de estos dos criterios, nos permite determinar si se alcanzan o no los niveles que pueden resultar en daños a una estructura. Para realizar un análisis adecuado, tomé en cuenta dos amortiguamientos críticos, los cuales están relacionados con el diseño sísmico de la planta de energía nuclear. Estos porcentajes de amortiguamiento crítico se evalúan según el tipo de material y el tipo del evento, lo cual se encuentra en la guía regulatoria 1.6 de la Comisión de Regulación Nuclear. Se consideró un edificio de concreto reforzado, el cual contiene un reactor BWR5. Este se construyó en suelo rocoso, tomando en cuenta que sus espectros de diseño tienen un amortiguamiento estructural para el sismo de apagado seguro del 7% y para el sismo base de operación del 4%. Tomando en cuenta que el sismo de apagado seguro es el sismo que se considera una evaluación del máximo evento potencial, y el sismo base operación es aquel sismo que se considera una evaluación como el menos severo evento potencial. En ambos casos se consideró la geología, la sismología de la región y las características del suelo. Cabe señalar que si ocurriera un terremoto que excediera el sismo base de operación, las instalaciones no podrían seguir funcionando y se tendría que llevar a cabo una condición de parada segura de forma adecuada. Ahora bien, se tomaron en cuenta dos diferentes variables para el análisis adimensional de una explosión. Las variables independientes, como son el peso del explosivo, la distancia desde el punto de detonación hasta el punto de evaluación, la velocidad de las ondas en el subsuelo, la densidad de la roca y el tiempo. Por otro lado, las variables dependientes, que son el desplazamiento máximo, la velocidad máxima, la aceleración máxima, la frecuencia, la cual se encuentra asociada a la máxima vibración. Para realizar este análisis, se utilizó como primer programa ANSYS, con su módulo Autodim, el cual es una herramienta para resolver análisis explícitos acoplados. Autodim resuelve problemas de impacto, como pueden ser impactos a hipervelocidad o explosiones, entre otros. Cuenta con varios solucionadores, en este caso específico, Lagrange, el cual se utiliza para estructuras. Su malla se mueve y se distorsiona con el material. Y Euler, que es para gases o fluidos. Su malla se fija en el espacio. Sus materiales se colocan dentro de la malla, ya sea fluyendo o deformándose dentro de ella. El análisis se realizó en 2 dimensiones y esta es la malla que se genera, con un índice definido para una pieza estructurada. Del lado izquierdo se da un ejemplo de la malla del solucionador de Lagrange y del lado derecho un ejemplo de la malla de Euler. Por último, un acoplamiento, donde las mallas de Euler ejercen fuerzas en los límites de las mallas de Lagrange. El segundo programa es PRIMS. PRIMS es un programa que analiza la respuesta sísmica para sistemas de 1 grado de libertad, el cual filtra los histogramas, proporcionando así los espectros de respuesta elástico con diferentes valores de amortiguamiento. Este programa se utiliza principalmente por los geólogos y utiliza el método de integración de Newman para obtener los mencionados espectros. Cabe señalar que este programa es de libre distribución. Ahora bien, como ya se había mencionado, los criterios para analizar una voladura son la velocidad pico partícula y la frecuencia. Por lo tanto, se utilizaron estas ecuaciones. Asimismo, se requieren las ecuaciones para obtener la amplitud máxima del suelo, para con ello obtener el desplazamiento, la velocidad y la aceleración
tomando en cuenta las ecuaciones que se tomando en cuenta esto, estas ecuaciones se realizaron los siguientes cálculos. Se tomaron en cuenta los siguientes materiales. El material del explosivo, que son 15 toneladas de TNT, la distancia del punto de detonación, que está a 2,000 metros, la distancia del barreno, 10 metros, la densidad del suelo, 2.8, tomando en cuenta el basalto, la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, la constante de propagación del medio y la constante de atenuación del medio son constantes que dependen de las condiciones geológicas. En este caso se tomaron del manual de DuPont para explosiones. Se realizó una evaluación a diferentes frecuencias de 0.5 Hz a 4.7 para obtener la aceleración en términos de la gravedad para cada frecuencia, para con ello obtener los histogramas necesarios para ser exportados a PRINCE. En este punto podemos observar los resultados que proporciona PRINCE, en este caso a una frecuencia de 0.5 Hz, como caso típico. Del lado izquierdo de la imagen se observan las gráficas de aceleración, velocidad y desplazamiento. Del lado derecho se observa el espectro de respuesta, cuya relación es frecuencia contra aceleración de la gravedad. El programa me proporcionó los histogramas necesarios para realizar una gráfica en Excel para poder realizar los siguientes comparativos. Aquí podemos observar que las frecuencias van decrementando de 4.7 Hz a 0.5 Hz, demostrando que a mayor frecuencia es mayor su aceleración en términos de la gravedad. Esto para un amortiguamiento del 4%. Lo mismo sucede para un segundo análisis, ahora para un amortiguamiento del 7%. Una vez que se obtuvieron estos espectros, se realizó el comparativo con el espectro de sismo base de operación, con un amortiguamiento del 4%, demostrando que aún con diferentes frecuencias, el espectro de diseño envuelve los espectros de las soluciones analíticas. Como podemos recordar, el análisis que se realizó en el examen predoctoral fue solo a una frecuencia de 4.7, que es la frecuencia mayor en este caso de estudio. Lo mismo sucede en el caso de la comparación con el espectro de respuesta de sismo de apagado seguro. Este espectro envuelve los espectros de respuesta de los análisis analíticos y a diferentes frecuencias. En este caso, como en el anterior, se muestra que el edificio no entra en resonancia. Ahora bien, el modelado de la solución numérica se realizó en Autodim, el cual permitió modelar el subsuelo y el aire realizando un acoplamiento. Como se puede observar, el edificio del reactor es una construcción rectangular con una altura de 55 metros, tomando en cuenta que 10 metros del edificio se encuentran debajo del nivel del subsuelo. La longitud de cada lado es de 45 metros y cuenta con un espesor de 1 metro en la contención secundaria. Los puntos a evaluar fueron 3. El primero, siendo el punto de interés, es a 2,000 metros de la detonación. El segundo es a 1,000 metros de la detonación. Y por último, el tercer punto fue realizado en el punto de la detonación. En el presente video se realizó un modelo a escala para mayor comprensión del análisis. En este caso, como primer punto, el edificio, el cual se representa en un cuadro de color verde. En un rombo rojo, el punto de detonación. En azul claro, el subsuelo. En azul oscuro, el aire. Y en cuadro naranja se muestran las condiciones de frontera, las cuales permiten que la explosión salga del entorno para con ello poder realizar el análisis explícito del presente caso de estudio. En el presente video se pueden observar el modelado final, tomando en cuenta que los rectángulos de color verde oscuro es el entorno de Lagrange, el cual se mueve y se distorsiona con el material. Y del lado izquierdo, un rectángulo verde claro, el cual es el entorno de Euler, el cual su malla se fija en el espacio y los materiales que se colocan dentro de la malla, en este caso, el basalto, se deforman dentro de ella. Su malla generó 601.901 nodos y 600.000 elementos en el entorno de Lagrange.
Para el entorno de Euler, misma cantidad de nodos y de elementos. Por último, se puede observar el análisis final, el cual muestra que las ondas se propagan por el subsuelo y las condiciones de frontera que se seleccionaron son las óptimas para el presente análisis. En este punto podemos observar las gráficas que fueron proporcionadas por Autodim, las cuales son la velocidad contra el tiempo y la aceleración contra el tiempo. Para con ellas obtener los histogramas de aceleración que se requieren para obtener el espectro de respuesta de este análisis. Asimismo, me proporcionó la velocidad máxima de la máxima horizontal generada, que es de 0.0338 milímetros sobre segundos. En la parte superior derecha se muestra el modelo que se realizó en Autodim, donde el punto de evaluación 1 es el punto de interés a evaluar, debido a que se encuentra ubicado en la contención secundaria. Y el punto de evaluación 2, que se encuentra a 1000 metros entre el punto de la detonación y el edificio. Aquí se puede observar en la gráfica del lado izquierdo el espectro de respuesta del punto de evaluación 1 y del lado derecho el punto de evaluación 2. Los histogramas obtenidos se exportan a Excel para poder realizar un comparativo entre los espectros de respuesta de los puntos de evaluación, donde se puede observar que a mayor distancia, menor es el espectro de respuesta para un amortiguamiento del 4%. Lo mismo sucede para un amortiguamiento al 7%. Una vez obtenidos los espectros de respuesta mencionados, se realiza una comparación entre los análisis numéricos y analíticos a una frecuencia de 0.5 Hz, con un amortiguamiento al 4%, tomando en cuenta que la solución numérica puede tener un margen de error, por lo que tenemos una diferencia entre ellas. Lo mismo sucede para el caso del 7% de amortiguamiento. Una vez realizado este comparativo, podemos concluir con el comparativo final. La comparación entre los espectros de respuesta de la solución analítica con la solución numérica y el espectro de diseño, sismo, base de operación, el cual, como podemos observar, envuelve los espectros de respuesta de ambas soluciones para un amortiguamiento al 4%. Lo mismo sucede con el amortiguamiento al 7%, el cual, como podemos observar, el espectro de respuesta sismo de apagado seguro envuelve los espectros de respuesta de ambas soluciones. Perdón. Por último, y no menos importante, tenemos el espectro de respuesta del punto de detonación que se obtuvo en PRINCE, el cual sus datos fueron exportados a Excel y, como se puede observar en este caso, el espectro de respuesta es mayor en términos de la aceleración de la gravedad. El presente análisis no puede ser comparado con el espectro de diseño sísmico de la planta, esto debido a la lejanía de la explosión con la estructura. Con base en todo lo anterior, podemos concluir que los resultados de la solución numérica arrojaron como resultado que la vibración máxima horizontal es de 0.0338 milímetros sobre segundos, debido a que las ondas fueron generadas por una explosión de 15 toneladas de TNT a una distancia de 2 kilómetros de la planta. El programa Autodim fue muy útil debido a que permitió que se realizara un análisis explícito para la propagación de las ondas resultantes en el subsuelo, debido a su acoplamiento entre solucionadores. El programa PRINCE fue de gran utilidad debido a que sus histogramas obtenidos de las soluciones analíticas y numéricas me proporcionó los espectros de respuesta. Debido a ello, pude realizar la comparativa para obtener los resultados del presente análisis. Con base en lo anterior, podemos decir que los espectros de respuesta de sismo de apagado seguro y de sismo base de operación envuelven los espectros de respuesta de las soluciones numéricas y analíticas realizados en este caso de estudio. Por lo tanto, se considera que la contención secundaria es segura y cumple con las normas de Estados Unidos Bureau de Minas, el cual su velocidad máxima es de 12.5 milímetros sobre segundo. Asimismo, cumple con las normas europeas mencionadas, las cuales su velocidad máxima son de 3 milímetros sobre segundos y 4 milímetros sobre segundos. Cabe señalar que en los estudios realizados en la central nuclear Indian Point, su velocidad máxima es de 2.6 milímetros sobre segundos a una distancia aproximada de 300 metros del punto de detonación,
Por lo tanto, se considera que a mayor distancia la velocidad máxima es menor y se puede considerar que mi caso de estudio es correcto. Como trabajos futuros se propone un análisis de un tren de detonaciones con diferentes tiempos de detonación. También se puede realizar un análisis en el aire y en el subsuelo simultáneamente a diferentes distancias del edificio del reactor. Y por último, se puede proponer también realizar un análisis de una explosión en un gasoducto. De este trabajo de investigación se derivó un capítulo del libro, el cual ya cuenta con una cita tipo A. Actualmente colaboré en 3 diferentes publicaciones JCR, las cuales se encuentran en el cuartil 2. También colaboré en 2 trabajos, en 2 publicaciones internacionales y una publicación en Revista Nacional. Actualmente cuento con 4 capítulos de libros. En 3 de ellos colaboré con mis compañeros y en 1 soy la autora principal. Por último, los trabajos en colaboración se han obtenido 5 citas tipo A y 2 tipo C. Por su atención, gracias.